la presentación Actualidad Económica y Mercados. Si ustedes tienen alguna consulta, si quieren ir haciendo algún comentario, lo pueden ir haciendo a través del chat. Yo lo voy a estar revisando y una vez que tanto Natalia como Gabriela finalicen la charla, pues les vamos a ir haciendo las consultas uno a uno. Entonces, yo voy a estar pendiente del chat y ahora sí, les doy la palabra a ellas, a INS Valores. Muchísimas gracias como empresa afiliada por apoyarnos en esta charla que realmente es de bastante interés y más por las situaciones que estamos viviendo en este momento. Muy buenos días, ¿cómo están? Natalia, empieza, ¿verdad? Buenos días, muchísimas gracias, Tatiana. Para todos y todos los presentes, en nombre de INS Valores, les damos las gracias por acompañarnos y gracias también a la Cámara de Industrias que nos permite compartir este espacio con ustedes, que para nosotros es muy importante. Desde INS Valores, ¿verdad? Tal vez para hacer un recap primero de quién es INS Valores, ¿verdad? Porque siempre que hablamos de INS pensamos en seguros, ¿verdad? No obstante, el INS es más que seguros. Tenemos todo un grupo financiero que está conformado por nosotros, el puesto de bolsa y la sociedad administradora de fondos de inversión, y que nos hemos caracterizado como grupo por dar siempre una asesoría muy sólida, ¿verdad? Y somos una empresa que es una empresa pública nacional, ¿verdad? Donde los estándares que manejamos son muy altos. Y para nosotros es muy importante también compartir, como empresa pública que somos, parte de esa asesoría con todos ustedes. Nos caracterizamos, ¿verdad? No solo desde el INS, sino que también desde el grupo de INS Valores, ¿verdad? Por ser una empresa muy sólida y los servicios que damos van principalmente en temas de asesoría, ¿verdad? En lo que es materia de inversión, como en lo que es estructuración de financiamientos a través del mercado de valores. Dentro de esta rama que nosotros vemos muy específica, que es el mercado de valores, traemos esta presentación que la licenciada Gabriela Fletes les ha preparado para dar una idea del contexto en el que estamos, ¿verdad? Muy particular. Usualmente todos los años en esta época se saca el programa económico de Costa Rica y todos tendremos que ver cuál es el impacto, ¿verdad? De ese programa, sobre todo el Banco Central, hacia todos nosotros, la perspectiva de nuestra economía y este año particularmente, después de un año tan particular que se vio, vamos a ver, marcado por el COVID-19 y los impactos económicos del COVID-19, pues ahora surge un tema de la vacuna, ¿verdad? Cómo nos vamos recuperando, además del tema fiscal, pues que también en Costa Rica es un tema importante y pues que está ahora mucho en boga. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la licenciada Gabriela Fletes para que inicie ya con la parte de fondo. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Reiterar el agradecimiento por el acompañarnos hoy en esta presentación. En realidad vamos a hablar de en dos ámbitos, el ámbito internacional, porque obviamente no nos podemos desligar de lo que está sucediendo a nivel internacional y que nos afecta de una forma directa para la evolución de nuestra economía. Y vamos a hacer un resumen de lo que pasó en el 2020, principalmente a finales del último trimestre, donde hubo, digamos que buenas noticias con respecto al tema de la aprobación de vacunas. También hubo un mejor escenario en cuanto al gasto por parte de los gobiernos, principalmente de las economías avanzadas o desarrolladas, que permitió de alguna manera paliar un poco la situación que se vivió en los dos trimestres, el segundo y tercer trimestre del año 2020, pero que también tuvimos un efecto negativo al cierre de año al conocerse que se había desarrollado una nueva cepa del virus y eso provocó de alguna manera intermitencia en la apertura parcial que ya se venía dando en el tercer trimestre. Para el 2021 también vemos cómo inicia a través del cambio de mandato del presidente Trump en Estados Unidos hacia el presidente Joe Biden, un nuevo paquete de estímulo, un monto más grande, donde se busca el poder subsidiar a aquellas familias que han perdido el empleo,
aquellos sectores que se han visto más comprometidos con la inactividad de la economía, producto del tema de la pandemia, y que ha caído muy bien, obviamente, porque en estos momentos, para lograr una recuperación modesta en cuanto a economía, se requiere de que haya un apoyo por parte de los gobiernos, obviamente, para aquellos gobiernos que tienen la posibilidad o la capacidad para realizarlo, y esto se da pues principalmente en las economías desarrolladas y en este caso en Estados Unidos. A nivel general, iniciamos el año con perspectivas más positivas en cuanto a crecimiento económico global y en particular para algunas regiones que más adelante lo vamos a ver. Y por supuesto, un año que va a estar marcado sin lugar a dudas por políticas monetarias expansivas que se van a mantener. Ya vimos que en el 2020 los bancos centrales echaron mano de todas sus herramientas disponibles para poder facilitar o poder frenar un poco el impacto negativo que sin lugar a dudas la pandemia provocó, y para este año no se espera un escenario diferente. Para ir viendo o ir concluyendo un poco, digamos, esas estimaciones de crecimiento, recientemente el Fondo Monetario Internacional publicó sus estimaciones para el 2021, donde vemos que a partir de una contracción económica de casi 4% que presentó el mundo, globalmente se presentó, se ve un avance de un 5,5% para el 2021, una leve disminución para el 2022, pero me quedo o quisiera enfocarme en el 2021. Este crecimiento va a ir mucho de la mano de las economías avanzadas, como les mencionaba. Acá está Estados Unidos, está toda la zona euro, Japón, por ejemplo, donde se ve que el avance, es decir, se recupera de alguna manera parte de lo perdido o de lo destruido en el 2020. ¿Basado en qué? Bueno, se basa básicamente en el tema de un control en cuanto al contagio del COVID-19, y que esto permitiría que los diferentes sectores económicos vayan aperturándose de alguna manera, de una forma normal, que provoque ese crecimiento económico, dado que venimos de una base bastante baja, como lo podemos ver. Evidentemente, estas estimaciones van a ser dispares, es decir, ese crecimiento económico va a ser de una manera diferente dependiendo de cada región, de cada país y de la posibilidad que tengan en cuanto a mantener sus políticas monetarias flexibles, y en cuanto a los diferentes gobiernos puedan tener esa facilidad de seguir subsidiando sectores que han sido perjudicados grandemente con todo este tema de la pandemia. De ahí que vemos cómo, bueno, las economías emergentes y en desarrollo muestran un crecimiento importante. Sin embargo, hay que considerar que dentro de este gran grupo de economías emergentes está China, que más adelante vamos a ver la evolución que ha tenido esa economía, ya desde el 2020 mostrando una recuperación importante, y que para el 2021 se ve que va a mantener esos niveles de crecimiento. Por supuesto que todas las estimaciones tienen sus disclaimers, por decirlo así. Se estima que si se da una mayor fabricación de las vacunas y que esa distribución de las vacunas se acelere, o sea, que se tome menos tiempo de lo previsto el poder inmunizar a una gran porción de las personas a nivel global, pues esta recuperación posiblemente vaya a ser más fuerte de lo previsto. Caso contrario, podríamos ver un impacto negativo, o es decir, una rebaja en las estimaciones por parte del Fondo Monetario Internacional en cuanto al crecimiento. Esa rebaja, obviamente, como les digo, va a depender de la evolución de tanto del contagio como tal, como bien esa distribución de las vacunas y ese nivel de inmunización que se logre. Ellos proyectan que de no ser así, pues podríamos ver una reducción entre 1 o 1,5 puntos porcentuales hacia la baja. Como les mencionaba,
ese crecimiento, esas estimaciones de crecimiento van a ser de una forma diferenciadas dependiendo de cada región. Ahí podemos observar cómo en el caso de Estados Unidos, la principal economía del mundo, crecería a niveles de 5,1%, la zona euro un poquito por debajo, pero aún así con un crecimiento importante después de haber tenido una contracción del 7%, y para América Latina y el Caribe se estima igual un crecimiento moderado, pero también disperso dependiendo de cada país y de cada problemática que tengan, ¿verdad?, doméstica. Así va a ser el avance del crecimiento económico, pero en general vemos cómo la expectativa de crecimiento es sumamente positiva, obviamente considerando los riesgos que podrían darse a lo largo del año. A nivel de tasas de política monetaria, lo que les mencionaba, los bancos centrales han estado manteniendo esa política laxa, es decir, una política monetaria flexible de acuerdo a la capacidad de cada banco central. Pero si nos referimos en este caso específico en la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, podemos observar en este gráfico cómo ellos prevén, o la estimación es que los niveles de tasas de política monetaria actuales, que están entre 0 y 0,25, se van a mantener a lo largo del 2021 e inclusive en el 2022, si las condiciones de este crecimiento económico se mantienen según lo previsto por ellos. No es hasta en el 2023 donde se empieza a ver alguna dispersión en cuanto a esa estimación, es decir, tendríamos un escenario en el 2021 y 2022 de tasas relativamente en cero, y al igual que la Reserva Monetaria, la Reserva Federal se mantiene con las políticas laxas, así mismo está Europa, inclusive con tasas negativas, igual el Banco Central de Japón, inclusive el Banco Central de China con tasas de política monetarias en los mínimos históricos. Entonces, todo ese compromiso de los bancos centrales de mantener vía tasa de política monetaria una ayuda para promover el crecimiento económico, y adicionalmente paquetes de estímulo a través de compras de activos en las diferentes economías, pues son las herramientas óptimas para poder promover ese crecimiento que se está estimando para este año. Si vemos ya a nivel de resultados ya materializados, esos efectos de la pandemia en las diferentes economías, podemos observar estos tres gráficos, donde refleja en el caso de Estados Unidos cómo venía evolucionando un poco, es decir, mejorando un poco el tema del crecimiento económico a través del indicador del PIB. Y fue en el último trimestre donde cayó un poco debido a este nuevo periodo de confinamientos que hubo que tener por esta nueva cepa y un aumento en los nuevos contagios y demás, pero podemos observar cómo sí fue lo más fuerte de la crisis, se ve reflejado en el primero y segundo trimestre. Ya para el tercer trimestre se muestra una mejoría y un poco más modesto en el cuarto trimestre. Como vimos, el escenario es de un crecimiento alrededor del 5% para Estados Unidos. En el caso de China, podemos ver cómo en el 2020, a partir del segundo trimestre, ellos empiezan a evolucionar positivamente en su economía, obviamente porque ellos pudieron, antes de Estados Unidos y Europa, reaperturar la diferente actividad económica en ese país, debido a que pudieron controlar previamente el tema de la pandemia, dado que ellos habían iniciado antes ese periodo. Entonces, eso les permitió a ellos, vean cómo inclusive para el cuarto trimestre del 2020 alcanzan los niveles de crecimiento previos a la pandemia. En el caso de Europa, la situación es diferente. Recordemos que a ellos les afectó en gran manera y les está afectando en gran manera el tema de los contagios, de tal forma que hubo que en algunos países volver a un confinamiento total, y eso sin lugar a dudas ha afectado la evolución de su economía.
Aún así, se prevé que para este año, pues vimos como la previsión del Fondo Monetario Internacional es un crecimiento alrededor del 4%, por lo que es positivo. ¿Por qué estos tres países o estas tres regiones? Bueno, básicamente ellos son los que llevan el liderazgo de la economía mundial. Adicionalmente, para nosotros son nuestros principales socios comerciales y de ahí la importancia de que efectivamente si esas economías evolucionan positivamente, tienen un impacto directo para nuestra economía. Si vamos a un poco ver cómo hubo destrucción de empleos a nivel general, tomando como referencia el dato en Estados Unidos, podemos observar cómo en abril del 2020 es donde se alcanza el pico más alto, o sea, la tasa más alta de desempleo, y a partir de ahí viene evolucionando de alguna manera positivamente hasta ubicarnos en el cierre de enero de este año en una tasa de desempleo de 6,3%, claramente muy por encima de los datos previos a todo este tema de la pandemia, donde la tasa de desempleo inclusive en algún momento llegó a estar en 3,5%. Esto reflejaba un pleno empleo en la economía estadounidense. Entonces, lo que se requiere es ahora volver a esos niveles previos a la pandemia, y la estimación que se está teniendo es que para el 2022, si se mantiene la política monetaria flexible, si se mantienen las ayudas a los subsidios a los diferentes sectores, si el gobierno logra aprobar todos los paquetes de estímulos que están pendientes de aprobación, pues se podría ver una recuperación en ese sentido. A nivel de mercados en general, hemos visto cómo este es un índice que mide la volatilidad de los mercados financieros. Vemos cómo el pico más alto fue alcanzado en marzo, obviamente cuando se dio todo la parte más fuerte del tema de los contagios y demás. Y a partir de ahí hemos visto cómo poco a poco ha venido disminuyendo. ¿Provocado por qué? Justamente por todo esto, el actuar de los bancos centrales, la inyección en las diferentes economías, los programas de estímulos de los diferentes gobiernos, el control de alguna manera moderado de los contagios, y por supuesto el tema de las vacunas viene a provocar una mejor confianza en los mercados, es decir, menos incertidumbre, y por eso vemos cómo efectivamente estamos en niveles bastante bajos si lo comparamos con el pico que tuvimos en marzo, prácticamente marzo-mayo. Si vemos cómo han estado funcionando o han estado desempeñándose los activos denominados de refugio, es decir, son activos que son utilizados en momentos de estrés en los mercados, como es los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que adicionalmente son una referencia para los demás rendimientos de bonos a nivel global. Podemos ver cómo efectivamente igual, donde hubo mayor incertidumbre en los mercados, empezaron los rendimientos a disminuir, como podemos observar, principalmente en los plazos más cortos, es decir, la gente cuando se genera incertidumbre trata de invertir o tener sus inversiones en la parte más corta de la. Y ahí podemos observar cómo nos mantenemos en niveles bastante bajos, por debajo de un 1%. Y no es hasta este año donde empezamos a notar una ligera recuperación en esos rendimientos, producto de varias razones. La confianza que hay en el mercado, como vimos anteriormente, una menor volatilidad. Adicionalmente, al tener mayor gasto por parte de los gobiernos, al tener una liquidez permanente por parte de los bancos centrales, eso genera indicadores de liquidez bastante altos que eventualmente podrían generar en un futuro algunas presiones inflacionarias. Recordemos que los mercados financieros normalmente siempre se anticipan a los hechos, y es lo que podemos estar viendo.
rendimientos un poco más altos en las partes más largas de la curva. En este caso, un tesoro de 10 años pasó de estar rindiendo, como podemos ver acá en agosto, un 0.50 a 1.18, más o menos por ahí se ubica en estos días. De igual forma, para los plazos mayores de 30 años también hemos visto una evolución en los rendimientos producto de lo mismo. Es una interpretación de que al haber tanta liquidez en los mercados, eso podría promover, y obviamente por una mejor actividad económica, podría promover en algún momento algunas presiones inflacionarias. Particularmente creo que es muy pronto para hablar de inflación o de presiones inflacionarias, pero bueno, el mercado, esa es la lectura que está teniendo. Si hablamos del mercado accionario, a pesar de haber sido un año complicado, el 2020 vemos cómo evolucionaron los diferentes índices accionarios. Después de haber alcanzado caídas fuertes en marzo, prácticamente hubo una gran recuperación, casi que en los tres principales índices, como el Dow Jones, que llegó a tener un rendimiento del 7.25% en el año, igual el S&P con un crecimiento del 16%, el Nasdaq, que es el específico de tecnología, vemos cómo alcanzó un retorno de un 47%. Claramente vemos una tendencia alcista a partir de marzo, donde permitió el avance de estos indicadores accionarios. ¿Provocados por qué? En parte por esa liquidez permanente que se ha mantenido en la economía, a través de que se fue de alguna manera permeando o pensando en la posible vacuna, en los diferentes estímulos y demás. Eso provocó este ascenso a nivel de acciones de mercado accionario, que al final cerraron con un retorno bastante positivo en el 2020. En el 2021 iniciamos igual con un tono positivo para todos los indicadores o los índices en este caso, evolucionando de la mano de todas estas noticias que van del paquete de estímulo, de la medida en que se va distribuyendo la vacuna y demás. Eso ha promovido también que los mercados accionarios continúen hacia el alza en este año. A nivel del petróleo también vemos un avance importante. Recordemos que en algún momento, casi que en el periodo de marzo a abril, inclusive lo vimos con cotizaciones negativas. A partir de una mejor expectativa de crecimiento económico, hemos visto una evolución importante en los precios del petróleo, de tal forma que a hoy prácticamente se está negociando muy cercano a $58 el barril. Esto, sin lugar a dudas, tiene para nuestra economía, que es una economía importadora del petróleo, tiene su consecuencia, que más adelante vamos a ir viendo. Y específicamente en el ámbito local también se conocen las estimaciones para el 2021-2022 por parte del Banco Central, donde podemos observar que después de haber tenido una contracción de 4,5% en el 2020, se espera que para este año haya una recuperación, un crecimiento bastante modesto de 2,6% y para el 2022 de 3,6%. Podemos ver cuáles son esos sectores que obviamente se vieron más comprometidos con el tema de la pandemia, todos los que estaban relacionados con el tema de turismo, la parte de hotelería, restaurantes, transportes, el comercio en general. Vemos una caída importante. En realidad no hubo ningún sector que se salvara de ese impacto negativo, sin embargo hubo unos que obviamente por toda la coyuntura tuvieron una afectación mayor. Y son esos segmentos o esos sectores los que estarían liderando el crecimiento, este crecimiento de 2,6 para el 2021. La reapertura de los viajes, digamos que la apertura del sector turismo en general, aunque ha sido un poco lenta, pero por lo menos ya se está dando señales
de una apertura. Habrá que ver con qué tanta normalidad se pueda mantener a lo largo del año, pero serían esos sectores los que estarían liderando ese crecimiento por parte del 2021. Aquí cabe mencionar que estas estimaciones por parte del Banco Central están basadas en un elemento importante, que es la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque estas previsiones podrían variar de una manera negativa si ese acuerdo no se lograra en el tiempo estimado que ellos tienen. Entonces, a partir de ahí podemos ver cómo algunas proyecciones del Banco Central para el 2021, una inflación que ellos mantuvieron su rango meta para este año, a pesar de que los datos de inflación se han mantenido muy por debajo de ese rango meta, pero obviamente considerando que en algún momento, dada esa evolución en la actividad económica, podría de alguna manera promover alguna aceleración moderada en cuanto a inflación futura, prefirieron dejar ese rango tal y como lo han mantenido en los últimos años. Un crecimiento económico que ya vimos, un déficit de cuenta corriente de menos 3% y que desacelera un poco en el 2022, un déficit para el gobierno central de alrededor del 7% y que disminuye casi a un 6% para el 2022. Todas estas previsiones están basadas, como les comentaba anteriormente, en la evolución del acuerdo con el Fondo Monetario. La deuda para el gobierno central como porcentaje del PIB se espera que sea de un 72,5% y en el 2022 avanzaría un poco a un 75%, producto del financiamiento al que tiene que recurrir el gobierno para cubrir el déficit fiscal. Aquí podemos ver que al igual que los diferentes bancos centrales que ya vimos, el nuestro también ha hecho su tarea y ha mantenido su tasa de política monetaria en mínimos históricos, en 0,75. Esto no se prevé que haya un cambio en este indicador, en la tasa de política monetaria. También se ha visto cómo se ha trasladado ese efecto, esa disminución en la tasa de política monetaria en otras tasas de mercado. Aquí la salvedad que hace es el Banco Central es que obviamente si se mantienen esos niveles de inflación que más adelante vamos a ver por debajo del límite inferior, si la actividad económica no evoluciona como ellos tienen estimado, pues obviamente van a mantener esa tasa en los niveles donde está. Ese es el compromiso que tiene el Banco Central para promover una recuperación a nivel económico. Con respecto a la inflación, ahí podemos observar cómo fue la evolución en el 2020 en las barritas azules, donde claramente, como les decía anteriormente, vean cómo venía en los niveles de los límites inferiores del rango en marzo, ahí podemos observar, pero a raíz de toda la crisis que vivimos, pues evidentemente esas presiones inflacionarias que se podían ver en el primer trimestre del 2020 se vinieron abajo y de tal forma que vean cómo no se ha logrado ni siquiera alcanzar un 1%. Este es un indicador interanual para enero. Se repite más o menos el comportamiento, estamos en 0,96 interanualmente y no se prevé, como les mencionaba, una evolución muy fuerte o un crecimiento importante en cuanto a inflación, que sí se va a dar evidentemente por la reanudación de las diferentes actividades económicas, pero sin generar ninguna presión importante al indicador como tal. De tal forma que si consideramos que este 2% es uno de los límites del rango objetivo del Banco Central, pues estamos muy, muy por debajo. Y recordemos que tasas de inflación extremadamente bajas en una economía que viene de una contracción, pues también es un riesgo que el Banco Central va a tener que manejar
si se dieran, si no evolucionaran ninguno de estos dos indicadores de la forma en que se está previendo. A nivel de la tasa de desempleo, podemos ver cómo efectivamente en el segundo trimestre del 2020 es donde se alcanza una mayor tasa de desempleo, que poco a poco, a medida se ha venido recuperando de alguna manera la actividad económica en el país, ha venido desacelerándose poco a poco, pero aún nos mantenemos en niveles muy por encima de los niveles que ya de por sí eran altos previo a la pandemia. Entonces, aquí hay una tarea también por hacer, es un poco que va de la mano con esa reactivación económica, poder ver cómo se traduce esa evolución económica en mejores empleos o mayores empleos, de tal forma que poco a poco podamos seguir viendo esta mejora en la tasa de desempleo para este año y en el 2022, por supuesto. Con respecto a cómo se ha comportado el tipo de cambio, vemos cómo el año pasado cerramos con una devaluación alrededor de 7,3%, aquí muy relacionado con temas de incertidumbre, principalmente. Un tema fundamental, claramente, todos estos sectores que son generadores de divisas al verse cerrados o limitados, pues obviamente hubo un menor ingreso de divisas en general. Recordemos que la inversión directa extranjera también se frenó, de ahí que vimos una devaluación provocada justamente por una parte fundamental de la economía, pero también por una parte de incertidumbre general en el país debido a la situación fiscal del gobierno. Iniciamos el año con una leve apreciación de la moneda, muy ligera. Sin embargo, vemos acá, por ejemplo, cómo ha evolucionado, este es el tipo de cambio en Monex en el mercado mayorista, cómo ha evolucionado en enero. Es un crecimiento, digamos, limitado, y en los últimos días lo que hemos estado viendo es una relativa estabilidad en el tipo de cambio. ¿Qué podemos esperar del comportamiento del tipo de cambio para este año? Hay varios factores que hay que tomar en consideración. Obviamente la reactivación de sectores generadores de divisas podrían de alguna manera darle un equilibrio a los niveles actuales. Por otro lado, tenemos que tomar en consideración la participación del Banco Central. Recordemos que ellos tienen el compromiso de actuar o de intervenir en este mercado Monex si se dan algunos cambios abruptos en el tipo de cambio. Lo que ellos menos quieren ahora en este momento es tener algunas presiones de devaluación importantes, así que veríamos un Banco Central dispuesto a intervenir en caso de ser necesario y frenar un poco cualquier evolución en la devaluación. Pero eso obviamente no hay una regla clara o indicadores claros. El gobierno, ese financiamiento del déficit, ¿de dónde va a provenir? Eso va a marcar la pauta para ver la evolución del tipo de cambio. Acá vemos cómo esa intervención del Banco Central que les estaba mencionando para el cierre del 2020 fue importante por parte del Banco Central, donde estuvo vendiendo dólares prácticamente en octubre y noviembre, donde se da ese incremento en incertidumbre en general por el tema fiscal. Y vemos cómo ahora arrancamos en enero con muy poca participación por parte del Banco Central. ¿Cómo se traduce eso en las reservas? Bueno, vemos esta disminución en las reservas del Banco Central, producto de esta intervención y producto también de los recursos que el gobierno tiene depositados en el Banco Central, que también están contenidos acá en las reservas. Hubo una
salida, digamos, importante por parte del gobierno para hacerle frente a pagos de deuda que tenía para el 2020. De ahí que vemos cómo estas reservas han venido disminuyendo, ya en enero tienden a estabilizarse y dependerá, como les mencionaba anteriormente, qué pretende hacer el Banco Central, si retomar algo de la posición que perdió a partir de junio, julio. Si fuera el caso, tendríamos eso, para poder darse ese caso, tendríamos una estabilidad en el tipo de cambio para que ellos puedan empezar a comprar y poder crear nuevamente niveles de reserva como los que teníamos previamente. Pero eso, repito, solo el Banco Central tiene la potestad de saber cuándo hacerlo. Entonces, pensamos que definitivamente el tipo de cambio, el comportamiento va a estar mucho de la mano de la evolución de esos sectores productores de divisas y adicionalmente de qué va a hacer el gobierno con el financiamiento del déficit fiscal. Y para hablar un poco de esas finanzas públicas del gobierno, recordemos que en el 2020 acá el cierre de ese déficit financiero fue de 8,10. Aquí hay una modificación porque esto es como porcentaje del PIB a raíz de que hubo una modificación en la base de cálculo para el PIB. Aquí se da una leve mejoría en cuanto al déficit financiero porque la base que se está tomando es mayor. Evidentemente, el dato bajó un poco a 8,10. Cabe mencionar que este déficit financiero fue menor al estimado, inclusive menor al estimado por algunas calificadoras de riesgo, donde algunas inclusive pensaban que iba a estar por encima del 9%. Afortunadamente fue ligeramente menor. Claramente ha tenido una evolución creciente, pero por lo menos de acuerdo a las estimaciones que se tenían para el 2020 fue un dato ligeramente mejor. Vemos cómo para el 2021 se espera este déficit financiero pase de ese 8,10 a un 7%. Y todavía mejor aún se espera una recuperación importante en el déficit primario. Recordemos que el déficit primario no contempla todo el tema de pago por intereses, es decir, es el déficit que se da de gastos corrientes versus ingresos corrientes, pero sí se espera un crecimiento en cuanto, si ya incluimos los intereses, pasamos de 4,7 a 5,3%. ¿Por qué esto? Bueno, porque el gobierno recurrió el año pasado a mayor deuda, sin lugar a dudas, y esa mayor deuda, casi que un gran porcentaje fue a nivel local, y sabemos que a nivel local los rendimientos son más altos. Por ende, crece la base de la deuda y adicionalmente a un costo mayor. Entonces, por eso hemos visto cómo esta carga financiera para el gobierno ha ido creciendo. Se espera que para este año, obviamente, la deuda posiblemente va a seguir creciendo. Lo que se quiere es frenar un poco esos altos costos de esa. Aún así, al crecer la base de la deuda, aunque sea un costo más bajo, siempre el impacto va a ser mayor. Entonces, según la proyección del Ministerio de Hacienda, la recuperación económica y el programa de consolidación fiscal, pues obviamente provocaría una mejora al menos en el déficit primario, como podemos ver en el 2021 y 2022. Ya el tema de la deuda es inevitable que crezca, pero ojalá crezca en mejores condiciones. Podemos ver acá lo que el Ministerio de Hacienda tiene como estimaciones para las fuentes y de financiamiento, básicamente como porcentajes del PIB. Podemos ver cómo para el 2021 se estiman las necesidades muy parecidas de financiamiento que el año anterior, pero con una distribución diferente en cuanto a esas fuentes de financiamiento, que es un poco lo que les comentaba. Vean cómo
En el 2020 se da una mayor recaudación en el mercado local y una menor recaudación de préstamos internacionales. Y en este caso, obviamente aquí están considerando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y algunos otros créditos de ya sea el Banco Mundial, el BCIE, y que hace que esta porción de deuda externa aumente para este año y disminuya un poco a nivel local. Acá, obviamente, hay que considerar que todos estos créditos de estos entes internacionales son con mejores condiciones o un menor costo con respecto a lo que podría verse en mercado local. Entonces, lo que se busca es eso, bajar un poco ese costo de intereses de la deuda a través de esos créditos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, recordemos que si bien es cierto, es un crédito que está pactado para un desembolso de 3 años, en realidad son como 500 millones por año. El monto por sí solo no viene a solucionar en gran manera ese financiamiento que el gobierno necesita. Sin embargo, sí nos da vamos a ver, nos da el beneficio de la duda y brinda confianza al final por parte de los inversionistas de que efectivamente se está tratando de hacer cambios estructurales importantes en el país. Entonces, el solo hecho de haber logrado ese acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional le abre la oportunidad al país o al gobierno para poder financiarse con otros entes internacionales, como les mencionaba, con mejores condiciones. Entonces, esa es la distribución que por ahora tiene estimado Hacienda, de dónde va a tomar los recursos. Si esto se diera, que es un poco lo que mencionábamos cuando vimos el tipo de cambio, podríamos ver alguna estabilidad en el tipo de cambio, dado que van a entrar recursos frescos, divisas frescas a la economía. Entonces, de aquí la importancia de dónde se va a financiar el gobierno, que tiene una implicación directa en el tipo de cambio. Podemos ver, es un año donde el gobierno tiene vencimientos importantes, principalmente a finales del año, noviembre y diciembre. Podemos ver, esta es la distribución por cada mes. Al final son alrededor de 3.900 millones de dólares, todo lo que tiene que pagar en este año. Para poner en contexto esta cifra, el PIB total para el de cierre del 2020 ronda los 58.229 millones de dólares. El presupuesto para este año corresponde a un 31.5% del PIB, donde ese financiamiento que se necesita para poder cubrir ese hueco que hay entre lo que va a percibir el gobierno más lo que ya tiene presupuestado gastar es alrededor de 9.900 millones de dólares. Eso corresponde a un 17.10% del PIB. Si lo consideramos con respecto al presupuesto como tal, estamos hablando de que ese financiamiento corresponde a un 54% del presupuesto nacional para el 2021 y donde el 21.4% es esta distribución de lo que se está venciendo en el 2021. Entonces, como podemos ver, la situación no podemos obviar que la situación es complicada, se requiere de ese financiamiento para poder salir adelante con el presupuesto del 2021. Aquí la clave está, y reitero, es en dónde obtener esos recursos de la mejor forma a un menor costo. En la medida que el gobierno logre financiarse a través de mercados internacionales o a través de estos créditos internacionales, va a ser beneficioso para el tema del déficit fiscal. De lo contrario, veríamos o podríamos ver alguna repercusión a nivel de mercado local, presionando tasas que no pensaríamos que no es
o sea, no es lo previsto para este año, pero ese es el principal riesgo, que no tengamos esas fuentes de financiamiento externo y tengamos que recurrir al mercado local presionando las tasas de interés a nivel de mercado en general. Pero como podemos observar, pues sí, el requerimiento por parte del gobierno para poder hacerle frente a ese presupuesto es importante, y de ahí que habrá que tomar las mejores decisiones para poder salir adelante. Específicamente con el acuerdo técnico que se logró con el Fondo Monetario Internacional, recuerden que después de haber hecho un primer intento, se tuvieron que ajustar algunos números por parte del gobierno para lograr ese acuerdo técnico, una propuesta más balanceada y quizás mostrando una mejor intención en cuanto a la contención de gastos. Este es yo diría un primer borrador de lo que se está proponiendo hacer. Vemos cómo en realidad sí, a nivel de gastos es donde está la mayor porción, digamos, del ajuste, que al final lo que se estima o lo que se busca es llegar a un superávit en el 2023 positivo, ligeramente positivo, a través de todas estas medidas. Sabemos que le falta mucho camino por recorrer a este tema, sabemos que está en manos de la Asamblea Legislativa. También sabemos que es un año preelectoral donde posiblemente vaya a haber algún entrabamiento. Sin embargo, sí creemos que hay una conciencia clara de que es la mejor decisión que hay que tomar en este momento, dadas las condiciones actuales del país. Gobierno que vaya a asumir en el próximo año va a necesitar de estos cambios estructurales para poder tomar un país con mejores condiciones. Entonces, al final no sabemos a ciencia exacta si va a resultar todo esto que está plasmado acá, pero sí creemos que es necesario la aprobación como tal de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que al final nos dé ese voto de confianza y que podamos tener, que nos abra, digamos, la oportunidad a nivel de mercados internacionales de poder gestionar esa deuda del gobierno de una mejor forma. ¿Cómo han evolucionado en este caso, los bonos a raíz de todos estos temas que hemos estado mencionando? Estos son los bonos de deuda externa, algunos de ellos que se negocian en el mercado internacional. Vemos cómo tuvieron un impacto positivo en sus precios a raíz de la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente esto evoluciona también por otros elementos de mercado internacional, pero sí cayó bien a nivel de inversionistas extranjeros el hecho de que se llegara a ese acuerdo. Podemos ver esa evolución en los precios. También a nivel local, sí, específicamente en lo que tiene que ver con la deuda interna, tanto en colones, vemos un desplazamiento de la curva hacia abajo de rendimientos. Recuerden que tienen una relación inversa de rendimientos-precios, es decir, la gente empezó a comprar un poco más bonos del gobierno, lo que produjo fue una mejora en los precios y una reducción en los rendimientos de esos bonos. A nivel de la curva en dólares vemos un desplazamiento mayor, es decir, hubo mayor demanda en los bonos en dólares, los bonos de deuda interna, y vemos cómo efectivamente los rendimientos han venido disminuyendo producto de una mayor confianza por parte de los inversionistas por este tema de por lo menos las señales que está dando el gobierno de tener alguna intención de hacer algo para poder no solucionarlo, pero por lo menos darle estabilidad al tema fiscal. De aprobarse
este acuerdo ya definitivo con el Fondo Monetario Internacional, podríamos ver una evolución todavía más positiva en los bonos, tanto a nivel internacional como local, y eso lo que provoca es una disminución en rendimientos, es decir, una mejora para ese pago de intereses que el gobierno tiene que estar desembolsando a lo largo de los años. Entonces, como podemos ver, tanto a nivel de mercado internacional como local, sería bien visto y tendría sus consecuencias positivas si se llegara a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicen que a veces las comparaciones son odiosas, pero a veces sí son necesarias para poder ver dónde estamos ubicados, cuál es el contexto. Si hacemos un comparativo con los diferentes países de la región centroamericana, podemos ver cómo la afectación en cuanto a déficit fiscal, es decir, no solo nosotros, no solo Costa Rica tuvo afectación en el déficit. Vemos ahí cómo en general todos los países tuvieron una afectación a partir de todo este tema de la pandemia, y donde los gobiernos tuvieron que, sin lugar a dudas, gastar más. Obviamente la diferencia se da porque a nosotros nos toma en un momento ya complicado, a diferencia de otros países donde venían con alguna contención de ese déficit. El caso particular de Honduras es interesante porque ellos ya tienen varios años de venir con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que como podemos observar aquí les ha dado les permitió hacer una reducción importante en su déficit fiscal a raíz de ese acuerdo, y que claramente se deteriora cuando se da todo este tema de la pandemia. Pero lo positivo que ellos tienen es que ya tienen ese voto de confianza por parte del Fondo Monetario Internacional y acceso a los mercados internacionales dada esa confianza. Entonces, es de alguna manera lo positivo que es tener esa confianza para poder recurrir a esos digamos, préstamos o poder financiarse a tasas más bajas. Vemos que inclusive Panamá, que tiene una calificación de grado de inversión, es decir, está en una escala más alta en cuanto a calificación de riesgo, igual el impacto fue importante, pero voy a lo mismo, o sea, ellos venían con un escenario totalmente diferente al nuestro y por ende sí han tenido una facilidad para recurrir a los mercados internacionales y poder costear ese déficit a un menor, valga la redundancia, a un menor costo. Entonces, si lo vemos a nivel de deuda pública de los gobiernos centrales, ahí podemos observar cómo la evolución de esa deuda pública ha crecido en general. Vean El Salvador, por ejemplo. El Salvador a nivel de calificación está a un nivel por debajo de Costa Rica, y claramente, ya sea por déficit o por deuda pública, le ha pasado una factura importante todo este tema. Así que no estamos solos. Sin lugar a dudas, la afectación ha sido en general, pero está de nuestro lado el poder evolucionar de una manera más rápida, positiva, tomando las mejores decisiones, ¿verdad? Para finalizar, nada más, resumiendo, evidentemente los principales riesgos para estas estimaciones seguirán estando relacionados con la evolución de la pandemia, sobre todo con esa distribución y efectividad de las vacunas, al igual que se mantengan esas medidas de política monetaria expansivas, el mayor gasto de los gobiernos, de aquellos que pueden hacerlo. Y esto no es solo para mercado internacional, sino que ya vimos que a manera local prácticamente seguimos dependiendo de toda esa evolución, esperando sí que se puedan cumplir esas expectativas positivas para este año. Esto sería de mi parte. No sé si podemos pasar al espacio de preguntas, si hubiesen.
Muchísimas gracias, Gabriela. Bastante claro en realidad, y bueno, aquí les estaba escribiendo ahora en el chat que si tienen alguna duda o consulta, que ya la pueden ir haciendo en el chat para irla revisando. Aquí tenía una consulta de una de las participantes, que es Aileen, pero bueno, no sé si ya obtuvo la respuesta, porque cuando hizo la pregunta apenas se estaba iniciando a hablar de un poco del déficit primario y la situación a nivel nacional, que era como la consulta que ella estaba haciendo. Entonces no sé si ya se la contestó conforme iba avanzando con la exposición, pero no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna consulta. Si me dice Aileen que ya tuvo respuesta, entonces que ya lo tiene claro. Si alguien tiene consultas, recuerden que esta charla se está grabando y que nosotros se las vamos a estar compartiendo al correo electrónico que ustedes registraron en el momento que se inscribieron. Y de igual forma les podemos compartir la presentación para que la tengan de respaldo también. No veo que tengamos ninguna consulta, doña Gabriela. Entonces, más bien sería agradecerle por su tiempo, agradecerle. Bueno, para ver, aquí me está entrando una consulta de don Federico. Dice lo siguiente: ¿cuál estiman que sería el impacto y en qué áreas específicas si no se da el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Por ejemplo, tipo cambio, tasas, ¿qué otros aspectos? No sé si me escuchó doña Gabriela. No la escuchamos. Perdimos a Gabriela, yo no sé. Natalia, ¿vos estás ahí conectada? Porque no escucho a doña Gabriela. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no la escucho. Y Hola, Tatiana, dame un segundo para gracias. ver si fue que se le pegó. Ah, sí. Se nos fue. No la escucho. Bueno, en línea también tenemos a Justin, ¿verdad? Justin trabaja con, o es analista también financiera. No sé si Jus nos ayuda con la consulta particular. Si nos escucha por ahí también. La veo aquí conectada. Sí, ya aquí tenemos varias consultas. Una es, bueno, esta de el impacto que puede pasar si no se logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otra de las consultas está enfocada más bien en cuál es el mejor sector para inversión. Y también don Carlos está preguntando cuál podríamos especular que podría ser el tipo de cambio para el 2021, si podría llegar a superar los 650. Ahí ya tenemos a Perdón, Gabriela. ya estoy por acá. Hubo una pequeña desconexión, las disculpas del caso. Sí, les comentaba que esas estimaciones del Banco Central obviamente están considerando ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las previsiones son menor crecimiento si no se llegara, un punto porcentual por debajo de lo previsto, quizás, sin no mencionar, digamos, la falta de confianza que generaría la no aprobación. A nivel de evaluación, lo mencionaba anteriormente, sí tendríamos un impacto importante porque esos recursos que se tienen estimados que podrían ingresar no lo harían y por ende tendríamos menores divisas en la economía nacional. A nivel de esa evolución de crédito que se tiene prevista no se daría. En general, el impacto no sería nada positivo si no se lograra ese acuerdo. A nivel de tipo de cambio, que por ahí escuché que había una pregunta, en condiciones, vamos a ver si se da ese acuerdo, pensamos que igual podríamos tener una devaluación normal del tipo de cambio que oscila entre un 2 y un 3%, dada la coyuntura actual, es decir, dadas las finanzas públicas del gobierno, dado ese déficit que todavía seguiría siendo alto, no podemos pretender que nuestro tipo de cambio no se devalúe,
pero si se llegaran a dar estas aprobaciones de estos créditos, sí podríamos ver cierta estabilidad. Entonces, un escenario base es partiendo de una devaluación de alrededor de un 2-3% para este año, pero tomando en consideración que si se llegaran a aprobar esos recursos, podríamos ver una menor devaluación para este año. Y la otra consulta que tenemos, doña Gabriela, es que ¿cuál es el mejor sector para inversión o qué recomendación se podría asignar? Ok, vamos a ver. Los sectores normalmente donde hay alguna oportunidad para invertir, básicamente son aquellos que se han visto más afectados por el tema de la pandemia, es decir, aquellos relacionados con el sector turismo. Todo lo que tiene que ver con el sector turismo son sectores que se han visto altamente comprometidos en el 2020 y que por ende se han venido quedando rezagados con respecto a otros. Ahí es donde vemos alguna oportunidad de inversión para el 2021, sin dejar de lado, obviamente, sectores como el sector de tecnología, que normalmente, de alguna manera, siempre son sectores que tienen un crecimiento importante y sobre todo pensando en esa reactivación económica que se está estimando para el 2021. Entonces, repito, todos los sectores que se han visto comprometidos por el sector turismo y todos esos sectores asociados al turismo son algunos que están presentando oportunidad de compra en este momento. ¿Sería recomendable invertir en fondos o en sectores como el inmobiliario, bonos del gobierno? Ok, sí, vamos a ir por partes. En el sector vamos a ver, nosotros tenemos previsto que para los bonos del gobierno existe oportunidad, y repito, perdón que sea reiterativa en esto, si se da el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, podríamos ver una evolución positiva en los precios de los bonos del gobierno, principalmente en la parte media y larga de la curva, es decir, plazos mayores al 2025, porque ya hemos visto cómo los precios actuales en la parte más corta de la curva parecieran ya estar relativamente ajustados. Es decir, ya está incorporado ese tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero todavía queda espacio para la parte más larga de la curva. Entonces, ahí nosotros estamos viendo alguna oportunidad de inversión, principalmente en la curva en dólares, para aquellos inversionistas que tengan algún flujo en esa moneda. Entonces, y repito, principalmente en la parte más larga de la curva, ahí donde estamos viendo alguna opción. Ok. Bueno, creo que con esto cerramos las consultas porque ya las abarcamos. Tenemos aquí otro comentario. Vamos a ver, dice, ¿qué porcentaje de los bancos del gobierno están en manos de los fondos de pensión y qué porcentaje en inversionistas privados? De los bonos, tal vez. Sí, Okay. de los bonos del Ajá. gobierno. En el 2020, aproximadamente un 68% de la deuda interna estaba en manos de los fondos y de institucionales. Al decir institucionales me refiero a algunos bancos públicos o bancos privados. Casi que un 68% estaba en manos de ellos. De ahí que también es una de las previstas del gobierno. Es decir, hay una demanda constante por parte de estos inversionistas de bonos, de inversiones. Ellos necesitan estar colocando los recursos. Y es un poco lo que hemos visto al inicio de año. Tradicionalmente, para iniciar año, siempre estas instituciones requieren de hacer inversiones. Entonces, esa porción, digamos, que el gobierno la toma como una demanda constante de los bonos del gobierno y efectivamente es porque hay una gran proporción de los bonos en manos de estas instituciones. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Ya dentro del chat
Gracias a los que han escrito, a los que han participado, por estar participando en estas charlas. Doña Gabriela, muchísimas gracias a usted por su tiempo, igual a Natalia por haber colaborado en esta charla también. Gracias a INS Valores por darnos la oportunidad de aclarar estas dudas y poder hablar un poco de la perspectiva que tiene el Banco Central para este año. A los demás participantes, como les dije, la charla se estuvo grabando y la vamos a compartir a los correos electrónicos que ustedes registraron. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen provecho para todos. Y les reitero, por favor, que estén pendientes de nuestras redes sociales porque constantemente vamos a tener a partir de ya esta semana, las próximas semanas, diferentes charlas en áreas diversas para que ustedes también puedan matricularse y puedan participar sabiendo que las charlas son gratuitas. Que tengan muy buenas tardes y muchísimas gracias. Con mucho gusto, buenas tardes para todos. Igualmente, gracias. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.